y entonces les recuerdo, para repasar, mi propuesta es que trabajemos con, con el taller, ¿cierto? Y que, no sé, digamos que vayamos viendo soluciones que nos hayan presentado ustedes en el taller. Son uno, 2, 3, 4, 5, 6, y ustedes son 7, digamos, que quedan oficialmente. Y luego son 2 de optimización. Entonces ahí hay suficiente para que cada uno eh, presente, digamos, su modelo. Yo lo tengo por acá, yo lo puedo poner a correr, simplemente para que nos cuente lo que hizo, eh, tratando de acordarse. Lo que también les tengo el informe que me presentaron, entonces pues, no tengo problema. Propongo entonces que alguien nos cuente cómo hizo su Kakuro. El primero que levante la mano, lo primero que diga yo. Sara levantó la mano, listo. Entonces, vamos con el Kakuro de Sara. Espera que ya lo abro. Ya lo abro. Entonces, vamos con el Kakuro de Sara. Sara. El código con el Sudoku de Sara. Sudoku. Ah, yo creí que era Kakuro. ¿Puedo Sí, hacer no, el no, no. Kakuro? No, 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 bueno, bueno, tú quieres el Kakuro, listo, listo. Entonces, Listo. el primero era el Sudoku, sí, sí. ¿Quién quiere hacer el Sudoku? Bueno, como el Sudoku está fácil y como son 7, dejemos del 2 al 7, del 2 al 8. Entonces empecemos por el Kakuro. Empecemos por el Kakuro de Sara. Espérate, abro el informe también. ¿Lo necesitas el informe? Sí, de pronto, ¿no? Pues sí, estaría bien. Mm, mm. Ah, está aquí abajo, mira, yo también. Aquí está el informe de Sara. Mm, Entonces, entonces nos cuentas primero cómo moverás el Kakuro y luego miramos cómo corre. Entonces, yo te voy mostrando y tú me vas diciendo y tú vas comentando. Listo, profe. Bueno, lo primero que se ve allí donde dice parámetros es que hay un montón de arreglos que se utilizan para formar unas matrices. Entonces, ¿cuál era la idea en el Kakuro? Como tenía tantos parámetros, pues las casillas, que unas eran verticales, que unas eran horizontales, que algunas podían tener números, otras no. Bueno, todas esas restricciones yo las consideré como si fueran diferentes capas, por decirlo así, de una misma matriz de cierto tamaño. Entonces, en realidad tendrían siendo, no me acuerdo si fueron 2 o 3 capas, por decirlo así, de la misma matriz en las que hacía la restricción de Esas son, la sumatoria. esas son Ajá, las por que ejemplo, ese llamaste margen, margen, derecha y arriba. exactamente, ese margen Ujú. es las casillas donde se puede colocar un número. Ah, no, perdón, las que no se pueden modificar. Bueno, usted me entiende, ¿no? Sí, Está delimitando representa lo las que, casillas no modificables del Kakuro. exactamente, donde hay una casilla negra prácticamente. O sea, ¿qué valores Derecha puede tener? Voy a recordarles un segundo. El Kakuro era este. es, Eran estos, exactamente. ¿cierto? Entonces ese margen es las casillas negras, Estas básicamente. desocupadas. Las Desocupadas, que no tienen exactamente. números, las que no tienen números. No tiene ningún número. Pero margen por sí solo no tiene esos numeritos que son las sumatorias, ¿no? Entonces Sí. para eso están Pero derecha, margen y J, ¿qué perdón, valores tienen? y Ceros, J unos, ceros. Sí, pero ahí adentro que es hay binario, un es binario. 0 y 1. Ah, ya, ya. Sí, Cero significa que hace parte del Cero. margen, que no hace parte del margen, y uno que sí hace parte del margen. exactamente. Ok. Bueno, hace mucho rato que no miro el archivo, así que tal vez me equivoqué, pero esa es la Bueno, bueno. idea, viable y Bien. no viable. Ok. Derecha es los valores que se deben sumar con las líneas horizontales. Se llama derecha precisamente porque para identificar a qué casilla o a qué orientación pertenece esa suma, pues es porque el numerito en el dibujito de guía está hacia la derecha. Ese es
ese representa las sumas horizontales. Y arriba Ok, es lo mismo, ya que las o sumas se sea, realizan de estas abajo son hacia arriba. este 9 de aquí, o este 13 de Exactamente, aquí, o este 13 de aquí, o este 7 de aquí, exactamente. o este 24 que Eh, debe dar la suma de estos de lo que está a la a la derecha. derecha. Y la otra son los de Exactamente, arriba, son los que la suma es para abajo. exactamente. Ok, entendido. Eso es como lo más característico del Kakuro, fue como lo que más me tomó realizar, porque debía encontrar la forma en la que esas tres restricciones pues pudieran convivir en una misma matriz. Ya. Entonces, esto es para recoger tu entrada. Exactamente, Ok, seis filas, ¿cuántas filas, cuántas columnas? Incluidas todas esas que no son nada. incluidas. Filas E, conjunto entero según el tamaño vertical. Al A mí me final, gusta- a mí me gustaría hacer una acotación allí, profe. Ujú. Miren que lo chévere de este tema de restricciones es que, bueno, uno tiene que pensar en restricciones, lo otro es que aquí estamos, como yo sé que Sara y casi todos están pensando en que eso tiene que ir implementado en un lenguaje de programación. Ustedes saben que Minisync no permite representar tuplas, ¿cierto? Pero hay otros lenguajes de programación de programación por restricciones que sí permiten representar esas tuplas y permitirían en una sola matriz representar todo el Kakuro, ¿cierto? Entonces, es chévere porque uno muchas veces se lo piensa ligado un poco respecto a la implementación, pero no necesariamente tiene que ser así, porque digamos que uno se puede pensar otra representación donde existe todo en una sola representación, lo cual está muy bien, ¿listo? Simplemente para que tengamos en cuenta que hay otros lenguajes que sí permiten representar otras estructuras que posiblemente faciliten esta representación del Kakuro. Listo, Sara, era una acotación nomás. sí, eso es precisamente lo que quería como resaltar en este modelo que hice yo aquí, porque fue como el mayor reto que todo eso conviviera entre sí. Eh, esos arreglos, bueno, esos números que están arriba en los primeros parámetros, que dice que son unos enteros, ese número entero, pues son dimensiones, y luego está conjunto de enteros. Eh, el número entero, pues, es un número que cuenta las casillas, y si se dan cuenta, pues el arreglo que supuestamente representa ese 6 fila es un poco más grande. Por ejemplo, 6 fila es un número y luego dice filas E, es un arreglo, y dice que va desde 0 hasta 6 fila más 1. Esa diferencia del margen exterior que tiene, por decirlo así, es precisamente para poder recorrer correctamente esos arreglos, porque con la misma dimensión en el array no era posible. Entonces, Entonces, espérate. En este ejemplo, por ejemplo, ¿qué es, qué es seis columnas y seis filas? serían las casillas que se pueden contar. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 horizontales. Eso sería 6 filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sería 6 columnas. ¿Por qué seis columnas? Es la dimensión de esa matriz que está allí. 5 para las horizontales y 6 para No, las verticales. ¿no es al revés? Espérate. Cinco. Horizontales, tú dices que esta es una fila, Sí, esta es otra fila, esa es otra fila. van dos. Esta no, porque no tiene números. No, es todo, es todo. Es incluyendo Ah, bueno, las entonces una, casillas, dos, tres, cuatro, cinco, seis filas por un, dos, tres, cuatro, cinco columnas. exactamente. Sí, Y digamos entonces, que la matriz del margen pues trabaja con esas dimensiones originales de que es el tablerito completo. Eso es lo que representa 6 filas y y 6 entonces, columnas. y entonces fila C y columna C. Entonces, aquí es donde quiero ir. Filas C, columnas E. E es de extendido, eso es algo que me inventé yo. Y resulta que esas dos tienen un margen donde sobra una casilla hacia afuera. Eso es porque, bueno, ahorita mismo no recuerdo exactamente cómo es que ocurría ese error, pero el recorrido de las filas y las comparaciones para detenerse en un margen,
no quedaban bien acotadas cuando se utilizaba exactamente el tamaño de la casilla, de la matriz, perdón. No funcionaba cuando se tenía exactamente el tamaño de la matriz. Por lo que la creación de esa extensión, entre comillas, que es invisible, eso no se ve en ningún momento, ni siquiera en el dibujito del tablero que se realizó en el programa, es de cara al funcionamiento, de cara al recorrido de cada raíz, de cara a las comparaciones entre lo que hay adelante y lo que hay atrás de una casilla cualquiera. Bueno, miremos las Por eso variables. existe el extendido. Tienes un arreglo de filas por columnas Ujú, de números del 0 al 9. exactamente. Ese es el Kakuro. Los números, eh, pero en principio los números son del 1 al 9. O sea, el 0 es para cuando no está ocupada. ¿Ok? Exactamente, es para los Ah, márgenes. ya entiendo. Entonces, eso tienes y las restricciones tuyas son que todas las márgenes son 0. O sea, Exactamente. tu restricción lo que dice es que todo esto, todas las márgenes son 0, pero fíjate, ¿y estas tres cómo haría uno? Bueno, esas tres casillas de ahí pueden poseer números del 1 al 9. Bueno, más adelante en las restricciones se puede ver un poquito más cómo funciona Bueno, eso. bueno, y lo mismo con las columnas, y ahora Con las luego eh, con el size Y columna más 1 también 0. ese es el extendido. Ujú, El extendido donde no puede existir un número perteneciente a la solución del Kakuro. ujú. Los márgenes propuestos por el Kakuro deben ser 0. Entonces, eh, si el margen es 1, entonces en Kakuro debe ser 0. O sea, sí, ya entiendo. Kakuro es la solución. Entonces, en Exactamente. donde hay un margen, pues no puede haber nada, ningún número, entonces va a haber un 0. Imagino Exactamente. que va Ahí a es haber donde ya un... empezamos a ver las capas que yo le estaba diciendo. En una matriz, en la misma posición, pero en la otra matriz, debe cumplirse cierta condición. En este caso, la relación es entre pues, el margen y el Kakuro, que son dos matrices diferentes, pero representan el mismo tablerito de Kakuro. Ok, los números diferentes de 0 entre dos ceros deben ser diferentes entre sí. O sea, lo que tú quieres decir es que estos tres deben ser diferentes, o Exactamente. tres deben ser diferentes, o estos tres deben ser diferentes. Exactamente. Y, por ejemplo, en Estos las tres dos también. últimas filas, sí, también. Las últimas dos filas, pues no tienen un margen, las últimas dos, Ujú. horizontalmente, pues no tienen margen aparentemente, pero pues ahí es donde entra el extendido, porque realmente sí hay un cero por fuera que es invisible, pues a lo que estamos viendo aquí en esta imagen. Ya entiendo. O sea, tú hiciste un margen adicional donde todo está cerca. Exacto. Ok, ya entiendo. Entonces, aquí dices que para todos los números entre 0 entre 2 deben ser diferentes. Entonces, dices que si tienes dos filas y ¿cómo haces para saber que son diferentes de 0? Entonces, tú miras cuántos ceros hay Mm, en- sí, entre qué y qué. En, en las filas, en la columna J entre I y K. Si hay dos o menos ceros, ¿qué haces? Quiere decir que solo eh, hay dos, solo hay dos. Entonces mira si las dos son cero, no sé, ¿quieres explicarme? sí, entonces allí, pues ahí está el intervalo de I acá y J, ¿no? Sí. Con un valor de cero. Entonces allí es donde estamos relacionando pues esas dos casillas donde se supone que hay un cero. Esto lo O que te sea, dice es, en, ¿qué pasa si, por ejemplo, miremos aquí, si mi fila es, o sea, tú lo que dices es que, por ejemplo, entre, yo cojo estos cuatro, y cojo estos cinco
allí hay dos ceros, un cero aquí arriba y un cero aquí abajo. Exacto. Entonces estas tres deben ser parte de una suma. De una solución. Exacto. Y Sin esa si, restricción, si hubiera un camino después de la casilla que tiene ese 7, hacia abajo, si hubiera otro camino, pues la suma se vería alterada por los datos que están en la primera sumatoria, o como en este caso, como en ese caso exactamente. ¿no? Correcto. entonces tú lo que haces aquí es mirar realmente, como que calcular cuáles son los, eh, entonces, Allí ella, como, ella está encontrando los índices, creo yo. Encuentra el índice de J, el índice I y el índice K para establecer los diferentes entre esos valores. exacto, va a poner que todos los Excepto, valores son diferentes. ajá, y ese excepto que le pone allí ella es para quitar los ceros, porque pues no es posible que teniendo ceros sean diferentes, para quitar los límites. Ujú. Creo que es lo que hace ella. Luego, Exacto. luego hace lo mismo, pero para las columnas. Para, 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 para Una las es, filas. sí, una es horizontal y la otra es Sí, vertical. exacto, exacto, exacto. Bueno, siguiente, las calles propuestas por restricción no pueden ser cambiadas en el tablero de Sudoku. Ah, bueno, o sea que si el margen decía, eh, si el margen, si hacían parte del margen, Las que hacen parte de los números que tienen que ser, que tienen que ser la sumatoria. pero O esta ya no sea, estaba aquí arriba, no se está, no porque esa es la del, esos son los bordes que están en negro. Estamos hablando también de los que poseen números. O sea, en teoría, las casillas que tienen un número, que proponen un número para que sea sumado, pues también son casillas donde no se puede colocar un número. Entonces allí es la relación, eh, pues para que el margen coloque un cero en donde quiera que haya un número de las restricciones. ok, Realmente sí es lo mismo, pero digamos que una es de cara a lo que se está proponiendo y otra es o sea, la sumatoria que se está proponiendo y otra de cara al margen. ok, o sea, yo entiendo, o sea, no entiendo, quiero entender. Estas blanquitas tienen ceros, pero en Kakuro estas donde hay números también van a tener ceros. Exactamente. ¿Sí? Solo van a tener números diferentes de cero en las blancas. Las que no tienen ni alguna restricción ni en margen ni en Exacto. Kakuro. Ok. Y aquí la suma, los números, ahora sí viene la suma. Los números ubicados a la derecha de un margen se obtienen de forma horizontal. Entonces, aquí lo que dicen es que si yo tengo que en la fila I, entre la posición J y la posición K, hay dos o menos ceros, entonces Dos o menos cero. quiere decir que entre esas posiciones tengo que sumar tengo que sumar todos los de ahí y eso debe dar lo que diga que da el de la derecha. Exacto. Se iguala una sumatoria a lo que está dictando un margen establecido. Y luego las de para abajo, que es igual pero con columnas. La columna J Exacto. entre las posiciones I y K. Exactamente. Entonces, la suma de todos esos debe dar lo que diga abajo y J. ¿Era arriba? Era arriba. Arriba. Era arriba, sí. No. Aquí dice abajo. Pero no, no hay problema. Ay, no. Bueno, y entonces el objetivo es encontrar una combinación. Miremos el- la solución. Es esta, ¿cierto? Sí. Puro.msn y calculo data. Entonces aquí podemos ver, este es el ejemplo de 6 por 5. Entonces estos unos son los márgenes que tú dices que pones. Sí, las casillas donde no se puede colocar un número.
Ok, independientemente de si tiene sumatoria o no. este es exactamente este cuadrito. Este es exactamente este cuadrito, Exacto, ¿cierto? Dice 1, 1, 1. Están los ceros en donde deben ir números, ¿no? Y ujú, los unos donde no va nada. exacto, Luego, derecha están los sitios donde hay el 9, el 13, que son este 9, este 13 y este 13, el 7 y el 19, que son este 7 y este 19, los que son hacia la derecha. Y en abajo están los que son hacia abajo, el 9, el 34, el 4, el 11 y el 3. exactamente. Bien, esa es la entrada. Y tu modelo. Y entonces lo ponen a correr. ¿Qué pasó? ¿No me va a preguntar de dónde viene la entrada? Ahora sí, se Kakuro Data 1. El solver, profe, de Creo que el pronto. solver, exacto, el solver con el que corre este es con cuál, con Coinbase, creo. Es- Y resuelve. No sé si tienen alguna pregunta los otros muchachos o si pasamos a otro problema. Todos no modelaron igual, ¿no? O sea, tiene cada uno pues imagina cosas diferentes. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. En este repaso ya empezaron a acordarse cómo es que se hacía esto. Están callados hoy ustedes, ¿cómo hacemos para sacarles una palabrita hoy? Está interesante la solución que se plantea. Bueno, muy bien, gracias, Sara. Listo, profe. Alguien dijo algo, al menos. Dos personas dijeron algo. Ah, ya, Juan José tiene ruido en su casa. Qué vaina. Bueno, bueno, listo. Eh, sigamos entonces eh, con el siguiente, que era de la secuencia mágica. ¿Quién quiere hablar de su secuencia mágica? Pues, profe, yo la verdad no me acuerdo. Tendría que ir Ricardo. recordando mientras les digo, pero pues, si No, quieren yo. o sea, abro el suyo. Listo, Ricardo, eso me gusta, que sean así proactivos. Ricardo Pedrero. Sí, señor. Aquí tengo su taller. Y ahorita abrimos el Ricardo Pedreros, el de la secuencia mágica. No vaya a salir que ese no lo hizo, ¿no? No, ¿cómo le ocurre, profe? Pues, sí, está el Kakuro, mire que es diferente. Ahora viene la secuencia mágica. Ujú. Entonces, de ahí nos va contando. Ahí leyendo Iván nos va contando. Vale, pues en principio hago como la intro de qué se trata el ejercicio, ¿no? Allá todas las secuencias mágicas de longitud de n. Si todos se acuerdan que es una secuencia mágica, este no es, ya cierro este, una secuencia mágica, está aquí. Una secuencia mágica, entonces es una sucesión de n números, es de tamaño n, tal que, tal que tiene una propiedad muy especial y es que, digamos que en la posición cero dice cuántos ceros hay en este recto. Entonces aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, este es 6. En la posición 1 dice cuántos unos hay, aquí hay un 1 y otro 1. En la posición 2 dice cuántos 2 hay, aquí hay un 2. En la posición 3 dice cuántos 3 hay, no hay ninguno, cuántos 4, cuántos 5, cuántos 6, hay un 6, cuántos 7, cuántos 8 y cuántos 9. Entonces esta es una secuencia de longitud 10. Entonces la idea era hacer secuencias de longitud, de diferentes longitudes, ¿cierto, Ricardo? Sí, señor.
Entonces, tu parámetro era el n. Sí, con base entonces que en lo que leí, pues planteé que solo era necesaria un parámetro, perdón, que era como la longitud deseada, pues, de la secuencia. Ya con respecto pues a las variables y los dominios, bueno, se considera como variable encontrar. Ah, sí, yo lo planteé como un arreglo unidimensional, donde los elementos bueno, el dominio que iba a tomar cada posición de ese arreglo se acotaba entre 0 y n-1, sí, el valor. Y pues ya ahí explico pues cómo se puede ver de una manera un poco más formal, que dice que sea sec de 1, n, pues una matriz con una fila, y n columnas, y sean F0, F1 hasta Fn los elementos de dicha matriz, donde F0, y ese es como el dominio. Ya luego vengo a la parte de la restricción, que básicamente yo identifiqué dos restricciones, que la primera hace referencia pues que a la suma de todos los elementos del arreglo tiene que dar como resultado la cantidad de elementos en este, ¿sí? Porque pues si es un arreglo que cuenta cuántos números tiene de cada, ¿cómo es que era? Se me olvidó, cuenta cuántas veces aparece ese número en el mismo, ajá, en esa posición, o sea, el valor creo que hace referencia a la posición, ¿cierto? Entonces f de 0 diría cuántas veces aparece 0 en ese arreglo. Entonces, esa restricción de manera global se ve como, así como está planteado ahí, que f de i, perdón, así esa es la restricción global, ¿no? Que la sumatoria de todos los elementos de ese arreglo da como resultado n. 6 y 2, 8 y 1, 9 y 1, 10. Entonces es que Ujú. la suma de todos los de aquí es la longitud de la regla. Es la longitud del mismo arreglo, exactamente. ¿Por qué? Pues porque Es, pues no puede haber, el 0 tiene que estar un número de veces, el 1 un número de veces y el n un número de veces. Y pues no puede estar más veces, como están las veces que están allí, tiene que dar el número de casillas que hay. Si hay, perdón, el número de números que hay, si hay 10 números, pues tiene que estar máximo, la suma. Si todos estuvieran una vez, daría 10. Si hay uno que está dos veces, pues hay alguno que no está ninguna vez. Por lo tanto, eso va dando siempre 10. Esta suma siempre da 10. Siempre da n. exactamente. Esta es una restricción. Esta es una restricción Bastante. como redundante, ¿cierto? Mm. O sea, no es la restricción que resuelve el problema. Si usted no la pone, igual se puede resolver el problema. Esta todavía no me asegura que el número de elementos de cada esta es el número Eh, del índice. exactamente. Pues no sabía que era redundante, pero pues sí, obviamente con esa no se llega a la solución esperada. Luego ya la segunda restricción, sí es más enfocada hacia eso, de que cada f de i debe corresponder a la cantidad de veces que aparece i en el mismo arreglo, ¿sí? Donde i pues es como la posición o el índice, perdón, del arreglo. Al hacer el análisis de cómo representar esto de manera matemática, se logra interpretar que las veces que, bueno, antes que nada, creo que arriba hice como una acotación importante que era que yo utilicé count, ¿sí? La función count de minisync para esto. Imagino que, la verdad aquí estoy como tratando de ir recordando todo, ¿no? Pero fue como Sí, una función que tranquilo, descubrí en el camino. tranquilo. Estamos en repaso, estamos en repaso. Pero bueno, si entonces hace referencia al producto de I por FI y extrapolándolo se llega a que si se suman todos los productos Ricardo, generados por esta premisa, da como resultado N. Esto se Ricardo, representa. una pregunta y para cualquiera que quiera contestar. ¿Cómo hace uno para contar con restricciones? ¿Alguna idea? ¿Cómo funcionará ese count internamente? ¿Cómo creen ustedes que puede funcionar un count? Una sumatoria y un condicional. Una sumatoria de un condicional, sí, como unas comparaciones hay que hacer, ¿cierto? O sea, Pues que, yo creería, por ejemplo, si yo tengo un arreglo con valores cualquiera y yo quiero saber cuántos números 7 aparecen allí, ¿cómo haría uno eso? ¿Cómo haría uno eso? ¿Cuántos números 7 aparecen en el arreglo? ¿Uno qué hace? Tienen un Uno mira, arreglo de dimensión n y quieren saber cuántos 7 aparecen aquí.
¿Cómo hace uno eso? Con restricciones, porque no hay de otra manera de hacerlo. ¿Cómo lo harían? Eh, yo Sí, no Sí, sé. sí. Cualquiera, vamos a ¿cómo lo poner, a harían? ver. Un recorderis, Digamos ¿cómo que el lo harían? arreglo se llama A. Digamos que el arreglo se llama A. Y tiene N posiciones. Entonces, si en la posición uno hay un 7, ¿qué harían? Se suma uno. O sea, sí, sí, no, pero se suma uno ¿dónde? ¿No? Porque tú ¿a qué le sumas uno? Ah, ok, ok. Tú tienes que ponerlo como restricciones, es lo que está diciendo Robin. Entonces, ¿cómo haría para saber si en la posición uno hay un 7? No haciendo un if, sino poniendo una restricción. ¿Qué pasa si pone la restricción A de 1 igual a 7? Van a necesitar booleanas, ¿no? Variables booleanas. Y van a necesitar tantas como el arreglo inicial. Y reedificar. Y verificar. O sea, cuando ustedes cuentan, usted mira y dice, supongamos que yo tengo el arreglo A, ¿cierto? Entonces van a tener que crear un arreglo B de booleanas. Y entonces ustedes comparan el primer valor con un 7. Entonces ese valor, acuérdense que uno puede comparar dos valores y eso me puede dar un verdadero o un falso. Y yo ese valor lo almaceno en otro arreglo de la misma longitud. Y entonces voy a tener ceros y unos en ese arreglo. Cero cuando no son iguales y unos cuando es el número 7, ¿cierto? Y luego lo que yo hago es que sumo todo ese arreglo de booleanas y eso es lo que hace es contar con restricciones. Sé que cuando ustedes utilizan un count, eso es lo que hace el count internamente. Internamente les crea booleanas. O sea, si usted tiene un arreglo de 1000 posiciones, él le crea 1000 booleanas y por cada booleana él hace una comparación. Y cada comparación puede ser verdadera o falsa, o sea, ser un 1 y al final es lo que hace sumar ese arreglo. O sea que esas globales, uno tiene que tener cuidado con ellas cuando las utilice porque internamente les pueden crear un montón de variables. Y está bien, porque la forma de hacer esto es con count, ¿cierto? Pero entonces hay que tener claro que cuando uno utiliza count, se crean un montón de booleanas internamente. ¿Bien? No sé si lo tenían claro, pero pues ahí para el recorderis. Vale. Bueno, sigamos con Ricardo. Ricardo, explíqueme esta que no la entiendo todavía. Sí, yo tampoco. Ay, Ricardo, no me haga No, no reír. sé, no sé, no sé. Estoy tratando de entenderla. A ver, ¿dónde ir? No sé de cómo representar esto, Dios mío, cómo pensé esto. Ay, no. Es que Porque, en el taller habían unas redundantes que había que tratar de entenderlas. Entonces había que explicarlas un poco. Es en el punto 2 hay dos redundantes. Sí, literalmente. No, sí, sí, yo me acuerdo que había que hacer una explicación de esas restricciones. pero esta no es, no es esta, ¿o sí? Mm, ok, no, ya entendí la ecuación. Ahí lo que estoy diciendo es que, digamos, si yo tomo el índice y lo multiplico por el valor que está en el arreglo, eh, eso da n. Sí, pero Eso, ¿por qué tiene que pasar eso? Miremoslo en el ejemplo, lo podemos ver. O sea, 6 por 0 da 0, 2 por 1 da 2, 2, 1 por 2 da 2, van 4, 4. 3, 4, 5, 6. Y 1 por 6, pues da 6, y pues eso da 10. Eso creo que es frecuencia, profe. O sea, eso es como una tabla de frecuencias, lo que yo estoy planteando ahí. 6 ceros, pues obviamente no suman nada. Ujú, Dos unos, pues suman lo que suman los unos. ujú. Un 2 suma lo que suman los dos.
igual, ¿y cuánto 6? Entonces, eh, ¿por qué esto tiene que volver a dar el n? Pues yo lo planteé como una tabla de frecuencias, es lo que yo pensé, o no me acuerdo cómo lo analicé, la verdad, tengo muchas lagunas mentales, pero sí llegué a la conclusión de que era como una especie de frecuencias que si yo hacía el producto de el índice por su frecuencia, siempre en ese arreglo, y al sumar todo eso, me iba a dar como resultado la longitud. Entonces, por eso hago la sumatoria, si miramos ahí en el taller, hago la sumatoria de I, que es el índice, por el valor que representan el arreglo en esa posición, o su frecuencia, pues, y si sumo, o sea, si hago el producto en todas las posiciones y luego la sumo, eso da n. Eso es lo que quiero decir allí. A ver Sí, si volviendo a eso leer, parece ser cierto, pero no pero sé no si hay lo una es. manera, no sé si hay una manera fácil de verlo. Se ve de verdad que las veces que hace referencia. Pues ahí en lenguaje natural lo que yo estoy diciendo es como que en el problema se habla de como que eh, el arreglo en la posición I representa las veces que I está en el mismo arreglo. Entonces digo como que pues las veces que se puede interpretar como lenguaje natural como un producto. Eso es lo que yo estoy diciendo allí. E incluso yendo más a profundidad se podría descartar igual a cero, sí, porque siempre va a dar cero. Por lo tanto, la sumatoria parte desde 1. Bueno, ¿y qué otra restricción tenía? Ya, eso era todo. Ok. Otra forma de poder representar esa restricción es mediante una función auxiliar count encargada de contar las veces que ella aparece en el arreglo. Eso se puede representar así, sea count, una función que retorna la cantidad de veces que ella aparece. Entonces la restricción vendría por esa condición. Creo que esa fue la que utilicé en el minisync. Muestra, digamos, Qué pena, profe, por las lagunas mentales. Si me llego a recordar bien, le aseguro que le escribo un correo diciéndole bien cómo la pensé. ¿cuál es el de la cuál es? Ahí está, Secuencia, secuencia de MZ. secuencia. Entonces, pues miremos, está sencillo de ver, ¿cierto? Y la suma de todos los de la secuencia de n y el de la posición i es el contador. Listo. O sea que usted no usó las redundantes, ¿cierto? La redundante Ah, esta, pues, esta. es esa, ajá, sí. Pero no la otra que había allí que aparecía. No, la que no entendí, no. Secuencia. ¿Alguien logró ver esa última restricción que arrancaba desde el -1? ¿Alguien logró demostrarla? Yo, profe. ¿Cómo lo demostraste, Juan José? Ya le pongo atención. Entonces le dio una secuencia longitud 4 y ¿hasta qué número la aprobó? Eh, mm, yo no me acuerdo. Da una longitud 28. Entonces se dieron cuenta de que finalmente siempre había solo 4 numeritos, ceros, unos, 2 y este número. ¿No se dieron cuenta? Borramos una de longitud, no sé, 20. Entonces, este 2 y este uno siempre son el mismo. Este es el número de ceros en la posición donde le toca. ¿Cómo la ven? Mejor dicho, habían podido generar la solución sin necesidad de hacer restricción. Profe, ¿podríamos generar el árbol y comentar la redundante para que ellos la vean funcionando? Hotkeys, pero con poquito, ¿cierto?
Sí, sí. Este sería el árbol normal, ¿cierto? Con redundante. Correcto. Y la solución es esta, 2, 1, 2, 0, 0. Y si lo hacemos sin la redundante, eh, bueno, es diferente, ¿no? Pero es diferente, no sé si esto se abre. ¿Cuántos nodos exploró Aquí hay la otra? la otra, no, la otra la Es- cerré. No sabía que no, Bueno, pero póngalo a un costadito, profe, no, no sirve ponerlo a un costado para que no se oculte eso. Esta exploró solamente 6. 6 6 y nodos. esta exploró 11. Exacto. O sea, la redundante, hagámoslo para, mm, la redundante sirve, mejor dicho, lo que usted quiere mostrar. Exploró 57 y sin la redundante, esto exploraría 272. Listo. Bueno, Juan José, tú nos ibas a decir. Si alguien logró demostrar la restricción que aparece allí con el -1, desde el -1, Ah, en la redundante. abro tu solución. Sí, profe. Ya voy. No, señor Bravo. Secuencia mágica. Ah, pero abro el informe. Secuencia mágica. Uno. Secuencia mágica. Esta fue la que puso Ricardo. Esa sumatoria de N también la puso Ricardo. Y entonces esta. ¿Me las quieres contar? Profe, pues estoy como también intentando acordarme y yo básicamente puse pues lo que dice ahí en la guía, ¿no? O sea, ahí en el punto de la sumatoria de x igual a n, pues es literal como el punto 2a, por así decirlo, y esa de abajo pues es eso, como el punto b. Y luego cuando dice que diga que porque estas restricciones son redundantes, pues yo simplemente hice como aplicar aritmética, no sé, y ahí simplemente llegué básicamente desde una de las restricciones a la otra restricción y me dio. O sea, haciendo aritmética llegaste de esta a esta. Creo que llegué fue de la de abajo a la de arriba, si no estoy mal. Uno allí lo que puede hacer es que, miren que tenemos esa primera restricción que dice x0 más x1, igual a n, ¿cierto? Y encontramos otra restricción que era 0 por x0 más 1 por x1 más 2 por x2 más, ¿cierto? Que fue la que estaban hablando ahorita. Si ambas dan n, entonces uno puede igualar esas dos restricciones y al despejar les tiene que dar esa de abajo, aplicando la aritmética. O sea, si viene aquí Igualan. y El es, otro es el otro. no, el otro es el tuyo, pero este fue el que estaba la de restricción Ah, de I ok. por F igual a N y la suma de todos da N. Entonces Ambas son n, lo que dice, esta más o menos quiere decir que esta suma es es igual igual a a la esta otra. suma.
¿cierto? Eh, entonces, o n menos n es igual a cero, o sea, esta menos esta es igual a cero, que Exacto. esa sí coincide con esta, que es en la que es la una menos la otra. Entonces igual a Exacto. cero, que es la que muestra Juan José. Ujú. Lo Sí, que, y es la que tiene abajito. Es lo la que que es, tiene abajito. lo que es importante de, digamos, de entender de todo esto es que cada problema es un problema diferente y cada problema tiene una teoría diferente, digamos. O sea, si yo estudio bien un problema, encuentro sus propiedades y las logro explicitar, seguramente esas propiedades me van a permitir escribir propagadores que me permiten encontrar una solución más rápida. Y por eso cada problema en programación por restricciones es un reto. Pero el reto es comprender el problema para luego estudiarlo, para poder sacar información que me permita hacer que la propagación sea más rápida. Bueno, voy a parar la grabación aquí un segundo porque va a quedar muy larga.